¿Qué tal, hermanos? ¿Cómo están? Pues ya hoy va a ser pues la última clase de historia de la Iglesia cristiana. Hoy vamos a ver por la Iglesia actual, ¿no? Vamos a ver cómo está ya a partir de este siglo XX y el XXI, en lo que estamos actualmente. Entonces, ¿qué les parece si empezamos? Les voy a hacer un poquito más pequeña la imagen, ¿sí? Para que podamos aquí, ahí estamos, ahí está. Ok, entonces vamos a empezar de una vez con historia de la Iglesia cristiana, clase número 13, la Iglesia actual, ¿sí? Les voy a poner aquí la primera, ahí sí, para que se vea bien. Ok, entonces vamos a ver ya lo que es el siglo XX. Ya estuvimos viendo la semana pasada un poquito acerca del siglo XX, pero bueno, ahorita vamos a ver pues más que nada lo más representativo, ¿no? Algunos movimientos, algunas cosas que se realizaron durante el siglo XX y poder ver ya lo que es el siglo XXI, cómo está la Iglesia actualmente, ¿no? Cómo está. Pero bueno, vamos a comenzar. El cristianismo pues del siglo XX se caracteriza pues por la fragmentación, ¿no? Ahí empieza ya la fragmentación acelerada. El siglo vivió el levantamiento de los grupos liberales, conservadores, así como una secularización general de la sociedad occidental. La Iglesia Católica instituyó muchas reformas para modernizarse. Los misioneros hicieron incursiones en China, Taiwán, Japón, Corea, ¿sí? Al mismo tiempo, la persecución en Europa Oriental, o sea, comunistas y Unión Soviética, trajo a muchos cristianos ortodoxos a la Europa Occidental y a los Estados Unidos. Además, el comunismo creció en importancia. Sabemos que el comunismo pues empieza con la conferencia misionera de Edimburgo en 1919, ¿sí? Y de ahí se empieza ya a ser mucho más fuerte, ¿no? Otros movimientos pues sería el crecimiento en el siglo XX. Empezó a crecer mucho el anarquismo cristiano, el cual rechaza pues la Iglesia cristiana, el Estado o cualquier otro poder excepto el de Dios. Es el único con el que ellos se establecen. También cree en la no violencia absoluta y todo viene del libro que escribió León Tolstoy, llamado El reino de Dios está dentro de ti, de 1894. Fue el catalizador de este movimiento, ¿sí? En la década de los 50 se dio una expansión evangélica en América muy fuerte, en todo lo que es América, el continente americano, ¿sí? Y el número de templos cristianos aumentó aceleradamente, ¿no? Dentro del catolicismo pues surgen formalmente en los años 60 la teología de la liberación en América Latina, como respuesta al malestar producido pues por la opresión y la pobreza que caracterizaba a los pueblos de la región, ¿no? La Iglesia Católica de manera oficial no acepta esta postura, pero según ellos porque está relacionada con el marxismo, ¿sí? Aunque los teólogos de la liberación niegan tal cosa, ¿no? Ellos dicen que no es cierto, pero sí tiene muchas cosas que están muy apegadas a ese tipo de pensamientos, ¿no? Después de ello, bueno, tenemos el modernismo y la reacción fundamentalista. Las implicaciones radicales, de las influencias científicas y culturales hicieron notar en la Iglesia protestante, especialmente en el siglo XIX comienza todo esto y se crean cristianos muy liberales, ¿no? Pretendían unir a las iglesias junto
con la amplia revolución del modernismo actual, presente, ¿sí? Al hacerlo, nuevas aproximaciones críticas hacia la Biblia fueron desarrolladas, ¿sí? Y un nuevo pensamiento comenzó a cuestionar casi todas las aceptaciones de las definiciones que tenían anteriormente, que ellos le llaman cristianismo ortodoxo, ¿no? Entonces, todos esos pensamientos que estaban ya radicados en lo que es la teología cristiana, ellos empiezan a pensar en otras formas, a querer hacer modernizaciones en las iglesias y a cambiar un poco todo estas reuniones cristianas que se tenían hasta ese entonces, ¿no? El fundamentalismo cristiano fue un movimiento que rechazaba las influencias radicales del humanismo, la filosofía, debido a que afectaban al cristianismo, ¿sí? De ahí empieza pues el auge del movimiento evangélico, ¿sí? En el periodo de los años 20, ¿sí? se llama el periodo de entreguerras, ¿sí? El cristianismo liberal fue el sector que más rápido creció en aquella época, ¿no? Cosas que cambió después de la Segunda Guerra Mundial, cuando dirigentes de tendencias más conservadoras empezaron a estructurar las iglesias eclesiásticas, ¿sí? El movimiento ha logrado manejarse de una manera informal, ¿sí? Para reservar el nombre de evangélico, para que no se le cambiara ese nombre, ¿sí? Para ellos, para estos grupos, los creyentes que se adherían a una profesión de fe cristiana que ellos consideraban histórica. En aquellos que se denominan evangélicos modernos o moderados, ¿sí? Señalan mantenerse aún más unidos a esos fundamentos cristianos históricos, ¿no? Ellos le llaman, y los evangélicos liberales, ¿sí? Que se apegaban más a la modernización más profunda, ¿sí? De la iglesia. No se aplican a sí mismos relativo en términos que los definía de su teología, ¿no? Sino que de su vida progresiva en la perspectiva cívica, social y científica, ¿sí? No sé si me dio a entender, pero ellos lo que buscan es que hay un movimiento en el cual se ha metido mucho todo lo que es el mundo, como nosotros conocemos el mundo, dentro de las iglesias, ¿sí? Incluso hay lugares donde es casi un espectáculo la iglesia, ¿de acuerdo? Entonces eso es lo que ellos están metiendo adentro de la iglesia desde principios de que terminó la Segunda Guerra Mundial, ¿sí? Que empieza ya todo este movimiento más fuerte, ¿sí? Incluso actualmente pues es lo que se metió dentro de la iglesia, conocido como el movimiento del G12, movimientos como de la prosperidad, movimientos como de sanación, muchas cosas así, ¿no? De ese tipo de movimientos son los que están liderados por los evangélicos liberales, ¿sí? Ok, déjenme moverle acá. Ay, me pasé. Ahí está. ¿Sí o no? Ay. Creo que me pasé. No. Espérame. Ya me moví mucho aquí. Ok, perdón. Ahora sí se me movió mucho esta cosa. La dimensión del laicismo, ¿no? En toda Europa existe un alejamiento general de las creencias religiosas y de las enseñanzas cristianas, ¿no? La secularización de la sociedad es el mayor responsable de este movimiento,
con la secularización, lo sagrado y lo religioso pues se hacen más privados y ceden su preeminencia pública a la sociedad. Esto lo que conlleva, por ejemplo, en Norteamérica, Sudamérica, Australia, donde el cristianismo es la religión profesada dominante, la que más domina, la observancia religiosa es más alta que en Europa, ¿sí? En Sudamérica, históricamente, que es más católica, pues ha experimentado una gran infusión evangélica en los años 80, debido a que la influencia misionera evangélica que vino de Estados Unidos a todos estos países, ¿sí? La Iglesia evangélica es fuertemente independiente y firmemente arraigada en la teología reformada, ¿sí? En todos estos lugares. La Iglesia también ha visto el surgimiento de el pentecostalismo, el movimiento carismático, el ecumenismo y varias otras sectas, ¿sí? Vamos a ver algunas, ¿sí? No muy profundo, ni todas, porque son muchísimas, son muchas, y sería muy complejo y muy largo poder mencionar todas, ¿no? Entonces vamos a ver, por ejemplo, el Opus Dei, como ahí lo estoy poniendo, significa obra de Dios, ¿sí? Y más que una secta, se le ha considerado un prelado personal, ¿sí? Con aprobación del Vaticano por su énfasis en la santificación por el trabajo y la predicación del mensaje católico, o sea, por obras, para que me entiendan. Es una especie de calvinismo puritano dentro de la Iglesia Católica, se le ha considerado, ¿no? Su énfasis llega al punto de imponer castigos y penitencias como la flagelación o el ayuno para ganarse el perdón de Dios. Queda claro que no conocen el mensaje de salvación por la fe en la obra de Cristo, sino en sus propias obras, ¿sí? O si realmente por lo menos no lo hacen suyo, ¿no? Si lo saben, no lo hacen suyo. Y sobre todo, pues, que no lo aceptan, realmente no aceptan el sacrificio de Cristo para el perdón de los pecados, ¿sí? Y necesitan de su sacrificio para sentirse aprobados ante Dios, ¿sí? Las Marianas, o sea, están formadas más bien por las apariciones de las vírgenes, ¿sí? Provocan en sus adeptos una dependencia de la experiencia religiosa que buscaban y que realmente no encontraban, ¿no? Entonces buscan este tipo de apariciones para llamarles María o por ejemplo de Lourdes, de Guadalupe. Sabemos que realmente la Virgen María pues nada más hay una y se llama María, ¿no? Pero en todas las diferentes apariciones se le ha ido cambiando ese nombre para por ejemplo de Guadalupe, pues para hacer que los indígenas de aquella época la tomaran como su virgen y es como su deidad, ¿sí? Como su deidad, y dejaran atrás todas sus deidades que tenían aztecas y de otro tipo de deidades que tenían, ¿no? O sea, dioses que ellos tenían. Entonces la metieron para poder ir quitando todo lo que toda la historia que traían de dioses ajenos, ¿no? Al catolicismo, ¿de acuerdo? Entonces tienen lógicamente un trasfondo de culto católico, ¿sí? Y a las que se le atribuye pues diferentes poderes, ¿no? Poderes de sanación, de salvación, de intercesión, de muchísimas cosas, ¿no? Esta es una idolatría que lleva anclada en la sociedad desde antes del
cristianismo y que ha penetrado en la variedad, en todas las variantes católicas que existen, ¿sí? También se forma en este tipo de marianas, también se fomenta mucho la adoración a los santos, ¿sí? El culto mariano fomenta la elevación de María. Acuérdense que según ellos fue traspuesta con todo y cuerpo, sabemos que no es cierto, pero bueno, fue traspuesta y ascendió al cielo con todo y cuerpo, ¿no? Con todo y botas. No solo la consideran mediadora, sino la consideran la madre de Dios, la reina de los cielos. Cuidado, esto tiene referencia con la diosa de Astarot, que los judíos se acuerdan en Jeremías 44:17, si gustan búsquenlo, ahí lo van a encontrar, que empezaron a adorar a la diosa Astarot como madre, ¿sí? En una de sus tantas apostasías, ¿sí? Acuérdense que en el Imperio Constantino María es adorada quitando el lugar de Diana. ¿Se acuerdan que Diana de los Efesios? ¿Sí se acuerdan? Ok, entonces para poder que empiecen a adorar a lo que es el cristianismo, que se van acercando al cristianismo y empiezan a cerrar los templos, ¿se acuerdan? Bueno, entonces meten a María para que quite a Diana, la sustituya, ¿sí? Y si se acuerdan, pues la tienen como con el niño Dios en brazos, ¿sí? Y bueno, pues esto tiene incluso la ponen sobre el Espíritu Santo. Carismáticos, bueno, los carismáticos es un movimiento dentro de la Iglesia. Este movimiento carismático, estoy hablando de la Iglesia Católica. Sabemos que tenemos una cristiana, movimiento carismático cristiano, pero también hay otro dentro de las iglesias católicas, ¿sí? No es otra cosa que un movimiento de corte pentecostal similar a la iglesia evangélica, pero que ahorita está teniendo mucho auge dentro del catolicismo, ¿sí? Se trata de hacer un gran énfasis en los dones del Espíritu Santo. Se enseña lógicamente el culto a las vírgenes y a los santos, ¿sí? Y lo que queda claro es que en la cultura es más aperturista, ¿no? Se cantan, aunque tienen la misma liturgia romana, pero tienen cantos, adoran en voz alta, oran diferentes jergas, incluso hablan en lenguas, ¿sí? Y además mezclan todo esto, el culto con las imágenes. Bueno, pero eso es una mezcla en sí, así como se lo puede venir del desorden espiritual en que se vende como no perder ovejas, ¿no? Para no perder las ovejas. Bueno. Okay. Iglesias adventistas del séptimo día. Es una denominación cristiana distinguida por su obediencia al sábado. Ellos tienen su día de reposo en sábado. Ellos adoran en sábado. Nosotros adoramos en domingo, ¿no? Porque es la resurrección del Señor, por eso adoramos en domingo. Pero bueno, ellos tienen el sábado como día de reposo, y por su convicción de la segunda venida de Cristo es inminente, ¿sí? La iglesia surgió en el movimiento milenario o milerita en Estados Unidos a mediados del siglo XIX, más o menos, ¿sí? Está presente en 213 países y cuenta con más de 20 millones de miembros. Gran parte de su teología adventista, ¿sí? Corresponde a enseñanzas protestantes comunes, así como que es la autoridad suprema, la Biblia, la salvación por medio de la fe en Jesucristo. Sin embargo, presenta importantes creencias distintas, ¿sí?
son muy significativas, como la observación del sábado como día de reposo, la doctrina del juicio investigador, y la manifestación del don de profecía. El trabajo misionero es muy importante para esta iglesia y sus miembros consideran que tienen el deber de compartir sus creencias a los demás. ¿Se acuerdan que van dos y van de casa en casa, ¿no? Ok, vamos a ver, vamos a pasar ahí, me fui para atrás, perdón, aquí está. Vamos a ver los mormones, ¿sí? Como Iglesia de Jesús, se llaman los mormones, Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Este movimiento, también conocido de los mormones, ¿sí?, es un movimiento religioso conformado con un grupo de iglesias cristianas que trazan su origen hasta la llamada Iglesia de Cristo. Esta fue fundada por el estadounidense Joseph Smith en 1830. Joseph Smith, bueno, tiene una revelación. Según él, se le apareció un ángel, Moroni, y le dice donde hay unas placas y que debe traducirlas, y ese va a ser el Nuevo Testamento, ¿sí? Estas iglesias se caracterizan por practicar o haber practicado ciertas doctrinas particulares alejadas a las demás denominaciones cristianas, como la poligamia, el matrimonio eterno, el bautismo de los muertos, ¿sí? La base de su doctrina la constituye la Biblia y el Libro del Mormón, y la recopilación denominada Doctrina y Convenios. Otros textos, como el Libro de Abraham o la traducción de la Biblia de Joseph Smith, ¿sí?, tienen aceptación en movimientos mixtos, ¿no? Hay unos que sí aceptan todos los libros y hay otros que no. Pero bueno, eso ya dependiendo de muchas denominaciones que hayan cambiado, o incluso de los países en donde están estas iglesias, ¿sí? Ok, veamos los testigos de Jehová. Les digo, no me estoy metiendo mucho para que podamos no irnos tan largo la clase, ¿sí? Los testigos de Jehová pues son una denominación milenarista y restauracionista que tienen unas creencias antitrinitarias, o sea, no creen en la Trinidad, distintas a las vertientes principales del cristianismo, ¿no? Se consideran a sí mismas una restitución del cristianismo primitivo, de las primeras, ¿sí? Su creencia se basa en su propio entendimiento de la Biblia, preferentemente pues de la traducción del Nuevo Mundo de las Santas Escrituras, y que tiene, según ellos, como propósito santificar el nombre de Jehová. Según sus propios datos, en 2019 sus publicaciones se distribuyen en 240 países o territorios. Contaban con 8.7 millones de publicaciones activas, y la asistencia anual a la conmemoración de la Santa Cena de Jesús fue de casi 21 millones de personas, ¿sí? Bueno, vamos a la Iglesia de la Cienciología, que ha sido muy conocida ahorita debido a National Geographic, a Discovery Channel, ¿no?, que lo estuvieron pasando. Bueno, ellos basan sus credos en el autohipnosis, en el poder de la mente puede sanar el cuerpo a través del espíritu que es eterno, que por la reencarnación es purificada. Bueno, ellos creen que el hombre va volviendo a reencarnar, y en cada reencarnación va purificando y va creciendo en su nivel, ¿no?
no predican a Dios, sino que cada uno lo busque, que cada uno tenga su religión, ¿sí? Su propia religión. No es una iglesia cristiana, definitivamente, y no tiene nada que ver con Cristo. ¿Sí? Vámonos con la última, que es la nueva New Age o nueva era, ¿sí? Proviene de la masonería o arquitectos de templos, secta secreta y ocultista. Es una iglesia emigrada de Estados Unidos, procede de una espiritista rusa llamada Elena Blavatsky. Llega a Estados Unidos y ahí empieza todo este movimiento, ¿no? Ella decía pues que por medio de los mensajes que recibía directos de un espíritu de adivinación, que le daba adivinación, que le hablaba, ¿sí? Y ella pues a través de estos adivinación que ella tenía y a quien le daba el haber establecido estos fundamentos, ¿sí? ese ser que le hablaba, le permitió crear la New Age o nueva era, ¿sí? Esos fundamentos para crear esa nueva religión. Se asocian con Lucifer para que les ayude, nada más y no menos. Para ellos todas las religiones tienen cosas buenas y todas valen, ¿no? Por ello se le considera como la suma sacerdotisa a esta persona, ¿sí? Este movimiento predica que Cristo es un ser iluminado y que viene en cualquier líder mundial de paz, como Buda, Zaratustra, etcétera, ¿no? 4 pilares son pues los que forman este movimiento, que es la masonería, el espiritismo, el gnosticismo y el orientalismo. No es una iglesia cristiana, ¿sí? Y pues bueno, vamos a ver lo que aprendimos un poquito ahorita de esta historia, ¿no? De este siglo XX, por ejemplo. En el siglo XX pues fracasa el progreso y el avance de la cultura, porque los hombres se olvidan de Dios. No es casualidad pues que sea el siglo más laico y que haya sido el más injusto. Es el siglo de las 2 guerras mundiales, donde luchó nación contra nación. Búsquenlo, ahí está en la Biblia, ¿sí? Luchará nación contra nación. Y los regímenes más totalitarios, ¿no? Donde ha habido más búsqueda de poder, más que antiguamente, ¿no? Antiguamente luchaban sí por poder y por gloria, pero actualmente se busca el poder a través de la sumisión, pero ya no por que yo te gané y ahora me tienes que pagar y me tienes que hacer caso en lo que yo diga, sino una sumisión total, ¿no? Humillación, una sumisión a través de que o haces lo que quiero o mueren, ¿sí? Que ha permitido que el hombre pueda hacer lo que quiera sin ningún tipo de justicia. Genocidios, se ha matado más en estos genocidios que en todas las guerras
que existieron en el pasado. Hay un estudio que dice que en todos los 6.000 años de historia del hombre que tenemos estudiados, o sea que están en los libros de historia, solo se han tenido 25 años sin guerras, sin luchas. 25 años en 6.000 años, imagínense. En este siglo XX las iglesias padecen de consecuencias debido a todo esto. La gente se va apartando. En la Unión Soviética la iglesia ortodoxa tuvo un periodo fuerte de cautividad. Tiene también enfrentamientos con el fascismo italiano, el nazismo alemán, en España el anticleriquismo. Sí, o sea, se levantaron en contra del clero y murieron 1.000 sacerdotes religiosos, religiosas. Aquí también en México también pasó. Los castristas se levantan y matan a muchísimos clérigos. Finalizada la Segunda Guerra Mundial, el cristianismo comienza a recuperarse un poco, pero necesario también destacar que el movimiento ecuménico también va en aumento debido del Concilio Vaticano II, aún tiene un auge más fuerte. ¿Sí? Las religiones pretenden ser caminos que llevan a las personas a su realización. Perdón. Cada religión es un proyecto de salvación. Se tiene que construir el diálogo entre las religiones. Las religiones son sistemas históricos y culturales. Hay que promover el diálogo y la armonía entre las religiones. Es lo que se estaba manejando en este momento debido al ecumenismo, ¿no? Las religiones tienen en común puntos como el cuidado de la vida, un comportamiento ético elemental, la justa medida, la centralidad del amor, figuras éticas ejemplares y definición de un sentido común. Actualmente vemos que realmente lo que en aquella época, en el siglo XX, comienza también la liberación femenina y la permisión del aborto. La permisión del aborto muy fuerte, cada vez más y más, sobre todo en el siglo XXI, es mucho más fuerte, y incluso encuentras videos de niñas diciendo que es que la mujer tiene derecho a poder tener el poder decir, bueno, aborto o no aborto, ¿no? O sea, eso las están usando a las niñas y eso no se vale. Pero bueno, cada quien, su conciencia, ¿no? Pero bueno, vamos a lo que son las bases de la creencia evangélica. Existe una gran diversidad realmente de comunidades evangélicas alrededor de todo el mundo. Los lazos entre ellas son aparentes, realmente no todas comparten las mismas teologías, pero la mayoría coinciden en los siguientes creencias, ¿no? Ahí se los puse, que es la inspiración de la Biblia como la única regla de fe y conducta, nacimiento virginal de Cristo,
la deidad de Cristo, la doctrina de la Trinidad, la resurrección de Cristo corporal, la salvación por gracia, la redención por la sangre de Cristo, y necesitamos nacer de nuevo. ¿Sí? Bueno, vámonos a la conclusión, ¿sí, hermanos, de esto? Ok, vamos al siglo XX, lo que seguía comentando, ¿no? En este siglo XXI, ya estamos en el XXI, está lleno pues de apostasía, corrupción, terrorismo, drogas, asesinatos, violaciones, infinidad pondríamos ahí, ¿no? Etcétera, etcétera, etcétera. La teología ha permitido que la humanidad necesite menos a Dios. La búsqueda del entretenimiento ocasiona que las personas pues se alejen de Dios, ¿no? O sea, actualmente tenemos las cosas muy fácil, a un clic. A un clic tenemos pornografía, a un clic tenemos películas, a un clic tenemos infinidad de cosas, ¿sí? A un clic tenemos una cita, a un clic tenemos comida, a un clic tenemos lo que quieras, a un clic tenemos las clases, a un clic tenemos los cultos del domingo, o sea, muchísimas cosas, ¿no? Todo lo que todo se quiere rápido y a mi gusto. Si al otro no le parece, pues es su problema, no el mío. Cada vez que los cultos duran menos, son más diluidos, lights, se predica de que el cristiano debe de tener todo lo que él desea, ser próspero, y se le olvida que Cristo no tenía ni dónde dormir. ¿Se acuerdan que le dice al rico, ¿no? Yo a veces no tengo ni dónde dormir, no tengo ni qué comer, ¿sí? Pero bueno, piensan que por ser cristianos tienen derecho a todo. Yo decreto que quiero eso, ¿no? Un carro del año, tener mucho dinero. No, así no es. El único que tiene poder de decretar es Dios. En estos tiempos que corren tantas dificultades, que la crisis económica es brutal, y espérense porque viene peor, desgarro moral de la sociedad, es cuando los creyentes tenemos la obligación de poner en práctica nuestra fe, demostrando al mundo que somos cristianos y que nuestro fondo espiritual previene de lo sobrenatural. El Espíritu Santo es el que nos fomenta la fortaleza, es el que nos lleva hacia adelante sin caer, y si caemos nos levanta, y eso tenemos que demostrarlo, enseñarlo, mostrarlo. Somos personas cuya fe y creencia es heredada de nuestros mayores, ¿no? De las personas que nos enseñan. Representa un todo en nuestras vidas, porque acuérdense que el cristianismo no es una religión, es una forma de vivir. Los derechos humanos enfatizan actualmente la homosexualidad, los derechos de los animales. Muchas veces tiene más derechos un animal que un bebé. El nuevo régimen mundial mueve a los gobiernos a su antojo para poder disminuir la población mundial, ¿sí? Eso ya lo sabemos, se ha visto desde hace muchísimos años, y actualmente lo tienen mucho más marcado, ¿no? La pandemia ha cerrado iglesias, templos, no se nos permite reunirnos y nos aleja más de Dios. Pero solo los verdaderos cristianos, hijos de Dios, permanecen en Él. Muchos apostatarán, lo sabemos, pero muchos otros se acercarán más al Señor. El Señor decía que cuando Él venga habrá mucha apostasía. Aún habrá alguien
que me siga, sí, habrá mucha gente que aún le siga. Dios permitió esta situación para que nos diéramos cuenta de lo alejados que estábamos de Él, para que podamos regresar a Él. Recordemos que si aprendemos de nuestro pasado, pues entenderemos lo que viene, y si no, estamos destinados a repetirlo. Espero que este estudio, pues, de la historia de la Iglesia cristiana, pues, nos haya servido para entender cómo ha sido la Iglesia a través de los siglos y nos ayude, pues, a ser mejores cristianos, ¿no? Les puse ahí las referencias que tomé de todas las páginas de internet. Se las voy a ir pasando poquito a poquito para que las vean, ¿sí? Pues si fueron más de 20 páginas que estuve recopilando toda la información, leyendo, y poder así estar haciendo toda la historia, ¿no? Sí, es muy extensa, muy bonita, increíble, porque uno no se piensa que pueda haber tanta información, ¿no? Acerca de la Iglesia, y sí hay muchísima información, en la cual si gustan pueden verla y les puede servir para seguir estudiando más, ¿no? Actualmente ya estoy comenzando precisamente con las nuevas clases que van a ser acerca de el libro de Mateo, ¿sí? A partir de la próxima semana pues ya estaremos viendo Mateo. Espero que les haya servido y no permitamos que esta pandemia nos aleje del Señor. Sabemos que hemos tenido muchos problemas, mucha gente se ha puesto muy mal en sus casas porque no está en claustro. Esta forma de impedir que podamos salir, en lugar de permitirnos buscar a Dios en las iglesias y poder orar, ¿no? Poder estar unidos para orar al Señor. Pero también sabemos que Dios está en cada uno de nosotros, dentro de cada uno de nosotros, y sabemos que nosotros podemos orar en casa como familia, ¿sí? Podemos unirnos para orar y pedirle a Dios que nos dé fortaleza para seguir adelante y poder salir de toda esta pandemia. Tenemos familiares que tal vez no conocen a Cristo, que no conocen a Dios, amigos que no conocen a Cristo, que no conocen a Dios, y tenemos que hablarles, aunque sea de lejos, ¿no? Aunque sea con una llamada, aunque sea presentando, no solo, o sea, no me estoy refiriendo a estas clases, sino, por ejemplo, los cultos del domingo, o los cultos de los niños. O sea, hay tantas formas de poder hacer que la gente escuche de Cristo. Acuérdense que la hermana Alejandra pues está dando también clases para evangelización. Incluso él está llevando discipulados con su familia, ya son como 20, más de 20 los que se unen, y si gustan ustedes, con mucho gusto yo les puedo dar su información para que puedan empezar con él a ver todo lo que es un cristiano y poder entender qué es el cristianismo, ¿sí? Esperemos que me sigan con las nuevas clases de Mateo. Ahí vamos a ver a profundidad, realmente a profundidad. Vamos a intentar hacer una clase por capítulo, pero estar más a fondo, meternos mucho más a fondo como nos metimos en Hechos, para poder ver bien toda la palabra de Dios y qué nos dejó en la Biblia, y sobre todo en ese evangelio, ¿sí? Vamos a ir viendo y posteriormente pues veremos otras cosas, ¿no? Pero a partir de la próxima semana pues vamos a estar ya hablando acerca de Mateo, el capítulo
Bueno, vamos a dar primero una introducción y a la siguiente vamos con el capítulo 1. ¿De acuerdo, hermanos? Pues muchas gracias por haberme seguido con estas clases de la historia de la iglesia cristiana, y espero que les haya servido como me sirvió a mí. Me ayudó muchísimo a entender cuál es la situación de la iglesia actual, por qué hay tanta división, por qué hay tanta apostasía, por qué la gente se ha alejado tanto de Cristo. Vemos todo lo que ha pasado a través de los siglos en la iglesia. Entonces esto ha hecho que la gente se vaya como haciéndose a un lado y prefiriendo buscarse a sí mismo y satisfacerse a sí mismo. De todos modos, sabemos que en Apocalipsis nos lo dice, ¿no? Y en muchos otros libros del Nuevo Testamento nos dice que, incluso en Mateo lo vamos a ver, que esto tiene que pasar. Esto tiene que pasar para que Cristo venga por nosotros y venga en su segunda venida. ¿De acuerdo? Pero lo veremos muy a fondo todo esto. Que Dios los bendiga, que se cuiden mucho y nos estamos viendo la próxima semana. Hasta luego.